Libro de los Salmos, libro tercero, el Salmo 73, Salmo de Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar y manto de la violencia los cubre. Los ojos se le saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Vamos en oración. Señor bendito, tu palabra es dulce, es más dulce que la miel. Aquellos que hemos leído, ahora rogamos, también podemos ser los receptores de la explicación y lo que tu Espíritu Santo pueda hacer en nosotros, sea para que, oh Dios, esta obra regenerada, creada en nosotros, siga siendo perfeccionada para alabanza y gloria tuya. Permite, oh Dios, que el expositor honre tu palabra. Manténle siempre en la verdad, el amor, pasión, entendimiento para poder expresar y predicar a los oyentes. De la misma manera, oh Dios, abre entendimiento de los tuyos. En esta noche, al oír tu palabra, puedan, Señor, recibir que tú lo estás hablando a ellos. Como también hay otros, Señor, que han de oír, pero ha de venir el enemigo y quitará lo sembrado. Padre, que esto no pueda pasar en los tuyos. Y aquellos, Padre, que se están acercando para oír, oh Señor, que tu palabra pueda cumplir su perfecta voluntad en ellos. Pueda, dice tu escritura, que puede dar vida. Señor, pedimos que tu palabra pueda hacer eso. Que humanamente es imposible, para Dios nada es imposible. Háblanos, oh Dios. Queremos oír con filial solicitud como cantábamos. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero titular este mensaje, el grito
del que dice Dios no es justo. Ustedes han escuchado a muchos hombres, a mujeres y conocidos cuando dicen Dios no es justo. De eso trata en parte lo que Asaf está aquí diciendo. El Salmo 73 comienza una nueva sección o una nueva compilación de salmo conocido como el libro tercero o el número 3 de los salmos. Habíamos terminado el capítulo 72 y dijimos que era el último capítulo del libro segundo. Esta vez entonces entramos al libro tercero. El libro de los salmos, en sus 150 salmos, son 5 libros que está dividido. Entonces ahora entramos a una nueva sección que empieza desde el capítulo 73 hasta el capítulo 89. Son 17 salmos, 11 fueron escritos por Asaf, y el que donde vamos a estar el día de hoy dice Salmo de Asaf en su encabezado. Uno de ellos fue escrito por David, que es el Salmo 86, y 3 de ellos fueron escritos por los hijos de Coré. Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87. Uno de ellos fue Emán, el Salmo 88, el otro fue escrito por Etán, Salmo 89. He mencionado nombres, y quién es Emán, quién es Asaf, quién es Etán. Bueno, paso a paso vamos a llegar ahí, pero en esta noche solamente quiero decir que estos eran, por decir, músicos hábiles, o aquellos que David había seleccionado para que puedan dirigir, ¿no?, la alabanza, la adoración corporativa. Fueron nombrados por los levitas para que puedan hacerse cargo de la adoración. Esto está bajo el Antiguo Testamento, incluso 1 de Crónicas, capítulo 16, desde el capítulo 19, usted puede encontrar todos esos registros. 1 de Crónicas, capítulo 15, versículo 19, nos dicen que estos eran cantores muy hábiles. Otras palabras, eran diestros en el oficio, ¿verdad? Incluso David se le conoce, ¿no?, como aquel que no solamente escribe los salmos, sino que alguien que compone y canta los salmos. Pero David personalmente eligió a estos hombres para que puedan encargarse de la adoración corporativa. 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Todo esto estamos entrando a una nueva sección, por eso estoy tomando capítulos o divisiones. Ahora, en el Antiguo Testamento, el acompañamiento de la música era importante. No que la música o los instrumentos sean más importantes que las voces en el lugar de adoración. Eso ha sido la regla, ese es el principio bajo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. El instrumento es como acompañamiento. Y eso es la clave para nosotros entender. Y Asaf era un hombre que tomaba en serio su oficio, ¿no? Tal vez nosotros no somos como Asaf, tal vez usted sí lo es, pero aquí vamos a ver en su momento donde él va a ver, ¿no?, que él está dedicado prácticamente a su oficio. Ve al rey David en su contexto siendo perseguido, sufriendo. Él ve que en el mundo hay cantores también como él, pero les va bien. Y era alguien que está dedicado, ¿no?, incluso a dirigir, presidir una adoración. No le va bien. No sabemos las causas, las razones. Por eso el versículo 2 va a decir: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Que cuando estás haciendo lo recto, que cuando estás dentro de la voluntad de Dios, no te está yendo bien. Por eso el título, el grito de los que dicen Dios no es justo. Este hombre ha guardado su corazón. Es lo que dice versículo 13: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Tal vez aquellos que esperan un novio, una novia, pueden decir esto: ¿de qué me sirve tanto tiempo esperar? Y ver un amigo de temprana edad ya está viviendo una vida licenciosa, vive como quiere, y yo sigo esperando. El salmista dice aquí, hablando a Asaf: en vano he guardado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Entonces, todo esto como introducción. El Salmo 73, como dije, es un salmo escrito por Asaf. En ese momento, este hombre está a punto de dejar su oficio, su ministerio.
ahí el desenlace, pero él se va a dar cuenta en un momento. Y esto voy a aplicar en su momento, que también puede ocurrir. Ahora, en un momento determinado, Asaf va a pensar, va a meditar, va a reflexionar. Y eso es lo que cada uno de nosotros puede hacer al final. Que si supiéramos lo que el pecado puede hacernos daño, si nos ponemos a pensar en las consecuencias, nos detendríamos. Pero realmente a veces no pensamos, solamente cosechamos las consecuencias. Pero Asaf esto llega a comprender en el versículo 17, cuando dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin. El santuario era el lugar donde estaba guardado el arca, o donde estaba la ley de Dios, que más adelante vendría a ser el templo, donde Dios manifestaría su presencia. Y para nosotros en un tiempo contemporáneo es el edificio, es el local, es el lugar donde nos reunimos. Entonces, cuando vengo a escuchar la palabra de Dios, entiendo cuál es el fin de aquellos que son, como dice versículo 3, aquellos que son arrogantes, aquellos que dan la espalda a Dios. Puede ser que en este mundo, en esta vida, no sufran penalidades, no sean azotados como los demás. Puede ser que estén comiendo, bebiendo, los ojos se les saltan de gordura, dice el versículo 7, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, incluso alzan su voz al cielo, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Entonces el salmista va a meditar y va a ver, eso puede obtenerse, pero está a punto de dejar lo que estaba haciendo. Es un salmo que realmente me trae mucha reflexión a mí. Porque cada año que pasa, cada año yo leo este salmo. Y muchos de ustedes tal vez ha citado. Siempre algunos textos de acá son muy conocidos. Pero cuando vamos a ver todo el salmo, te tienes que, hermano, encoger. Tienes que reflexionar, porque probablemente aquí Asaf vio la prosperidad de la gente impía. Bueno, Asaf, como dije, está dentro de la voluntad de Dios. Si usted fuera un músico, pero usted conoce un músico secular y gana millones, y usted adora a Dios, puede componer himnos, cantos, y no recibe ni un centavo. Creo que el corazón de Asaf va por ahí, y por un momento pensó y vio esto, cómo ellos les va bien. Y ahí el pensamiento de dejar de hacer sus responsabilidades que tenía en ese momento. Y decir, Dios no es justo. ¿Por qué le va bien a ellos y por qué me va mal a mí? ¿Por qué ellos no sufren y yo sufro? ¿Por qué el rey David está siendo perseguido y ellos no son perseguidos? Por lo contrario, como dice el versículo 6, cubren la violencia. ¿Por qué permites? En otras palabras, diría Asaf, que los impíos prosperen mientras los piadosos sufren. ¿Por qué los malvados viven largas vidas y son felices mientras tus santos, los justos, sufren? Y alguien dice, esto no es justo. ¿Se da cuenta? Ahí está el corazón de Asaf. Entonces el Salmo 73 aborda este problema. Ahora, esto no lo dice alguien que no conoce a Dios. No es un agnóstico, no es un ateo. Es alguien que conoce a Dios. Y verdaderamente cada prueba donde uno pasa va a responder de acuerdo al conocimiento que Dios tiene. Y cuando no conoces el carácter de Dios o no te has preocupado en conocer a Dios, probablemente tus pies van a resbalar, tu reacción va a ser distinta. Y Asaf es alguien que conoce a Dios. Pero también Asaf es un hombre aquí honesto. Que no muchos en estos tiempos, por decir, si se siguiera escribiendo los salmos, escribirían. Pero sí podemos identificarnos.
Que muchas veces hemos estado en la misma condición de Asaf, que nuestros pies casi se han resbalado y otros se han resbalado. Así que este salmo de Asaf también nos muestra la honestidad de este salmista. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nadie nos dice cómo va a ser nuestra vida. Solamente nos comunica que ahora eres perdonado, que ahora tu corazón es puro, versículo 1. Tu corazón ha sido renovado por el Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio. Ahora tu corazón es puro. Antes de Cristo no lo tenías. Tu corazón no era puro. Pero nadie nos dice cómo va a ser nuestra vida. Ese Evangelio de prosperidad, entre comillas, que te va a ir bien, todo va a ser de beneficio, de bendición para ti, no pasa con tu vida. No pasa con tu vida. Y muchos pueden decir, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve invertir mi vida, mis recursos a Dios? Por eso puse los himnos que hemos cantado. Busca primeramente el reino de Dios. Y Cristo lo anunció. Y Cristo lo dijo. Pero al mismo tiempo estos salmos también nos llevan a alabar a Dios. Porque vemos al final lo que experimentan los salmistas. Cuando estamos aquí, el versículo 2 dice, en cuanto a mí, ¿no? Asaf, en cuanto a él, ¿qué es lo que estaba pasando? Él va a darnos una solución a su problema. Nos abre su corazón, pero al final él también nos va a dar la respuesta a la solución de su problema. Porque Asaf empieza a cuestionar la justicia de Dios. Que Dios no es justo con todos. Hermanos, eso es muy delicado. Como dije, el conocimiento que tengas de Dios va a determinar tu reacción. Porque si nosotros vivimos por meras emociones y puros sentimientos, cuando venga una situación o tú veas esto en otros, tus pies van a resbalar. Y aquí Asaf dice, en cuanto a mí. Yo diría que estuvo a punto de resbalar Asaf. Pero gracias a Dios, para la alabanza de Dios, Asaf no resbaló su pie, sino que él, por lo contrario, meditó. Versículo 16, cuando pensaba, tratando de entender esto, dice, fue difícil para mí. Fue difícil para mí. Una vez más, Asaf es honesto en este salmo. Ahora, yo no sé cuáles habrían sido los deseos de Asaf. Tal vez ser igual de próspero como los arrogantes, como el texto dice aquí, o los impíos, que eran prósperos. Él quería esas riquezas para él. Versículo 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Que el cristiano desea las riquezas de los impíos. Hay una manera en la que Dios bendice. Pero hay otra manera de buscar, de todas las maneras. Uno no sabe cómo estos hombres arrogantes, malvados, han llegado a la cima. Tal vez tuvieron que pisar a otros, aplastar a otros, quitarles sus lugares, corromper autoridades. Pero están arriba, están bien. Y Asaf deseó eso en un momento. Por eso dije, este salmo es honesto. Asaf, como dije, está encargado de la adoración, puesto por David, trabajaba para David. David está alguien que está siendo perseguido, siempre ha estado siendo perseguido, está sufriendo. Pero Asaf aquí tiene ese deseo, como decir, de dejar de hacer la voluntad de Dios. No es fácil estar al frente de la batalla. Hay que ser valientes. Y creo que los cristianos eso hemos aprendido a lo largo de los años. ¿Quiénes van a heredar el reino de Dios? No son los cobardes, sino los valientes. Porque el cobarde simplemente va a renunciar, va a alejarse.
Para este salmo vamos a dividir en 3 secciones. Versículos 1 al 14, Asaf muestra que hay momentos en los que parece que la vida no es justa porque los impíos prosperan y los piadosos sufren. En los primeros 14 versículos vamos a enfocarnos en poder explicar esto, y versículos 15 al 28 muestra la victoria, por decir, de Asaf, o cómo es la manera de vencer. Y Asaf nos muestra aquí la perspectiva de Dios. Cómo, teniendo una perspectiva correcta, una perspectiva eterna, uno puede cambiar o obtener la victoria sobre este pensamiento, o sobre ese grito, no es justo. Y de ahí vamos a pasar, versículos 25 y 26, a escucharlo en esos 2 versículos, donde Asaf dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti no deseo nada. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este salmo es muy conocido, un salmo muy predicado. Incluso Charles Spurgeon aquí predicó 5 sermones, Martin Lloyd lo predicó en 11 sermones. Jonathan Edwards, otro conocido, tiene un sermón muy maravilloso, por decir, que titula Dios, la mejor porción del cristiano. Así que si deseas entender en profundidad, puedes ir a escuchar a estos hombres o leer sus sermones. El mensaje en esta noche, en resumen, va a ser: la prosperidad de los malvados es de corta duración y su condenación es eterna, pero las bendiciones de los piadosos son eternas, mientras que sus pruebas son de corta duración. De eso va a tratar el mensaje en esta noche. Quiero empezar con mi primer encabezado. Vamos a dividir en 2 puntos o 2 encabezados. Primero, hay muchas ocasiones en las que parece que la vida no es justa porque los impíos prosperan y los piadosos sufren. Versículos 1 al 14. El salmista comienza con su solución. Él dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Esto va a ser al final la solución, o podría decir la resolución final que tomó, y lo admite. Dios es bueno, dice, con los de Israel, con los limpios de corazón. Y luego va a contrastar versículos 2 a 3 con su propia caída, o su propia caída cercana, diría. Pero en cuanto a mí, dice: mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. El tema o el asunto aquí es el corazón. Y vamos a partir de ahí. Yo no soy un doctor, me gustaría tal vez conocer el procedimiento, cuáles son los pasos, pero si nosotros empezamos a ver lo que hace un doctor, un análisis, un diagnóstico, antes de proceder a todo lo que consiste, podríamos hacer mejor un examen. Y creo que Martin Lloyd es uno de ellos, es un doctor en especialidad y sabe, y creo que por eso, digo, entró, predicó 11 sermones y es para admirarse. Versículos 4 al 12 va a describir los malvados que prosperan, que blasfeman contra Dios. Y la conclusión que Asaf dice aquí es que estoy perdiendo mi tiempo. Estoy sirviendo a Dios, pero no estoy aprovechando, o de nada me aprovecha la piedad. Cuando el Nuevo Testamento dice que la piedad es provechoso para todo. Y vamos a ver aquí que el problema de la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los piadosos es un asunto del corazón. Repito, el problema de la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los piadosos es un asunto del corazón. El versículo 1 nos dice que ciertamente, una vez más voy a repetir, que Dios es bueno con Israel para con los puros de corazón. Y la primera frase se centra aquí en el pueblo del pacto de Dios, a quienes Dios había
seleccionado a quienes había amado, no porque era una nación grande, una nación numerosa. Puso su amor. Israel es el pueblo del pacto de Dios. Y la segunda frase se centra en aquellos que dentro de Israel que tienen corazones puros, corazones rectos ante Dios. En términos modernos, para nosotros hay una diferencia entre ser miembro de una iglesia y tener una relación personal con Dios. Ahí podemos ver las dos diferencias. Y lo primero que voy a decir es que Dios conoce nuestros corazones. Y es en el nivel del corazón que debemos tratar con Él. Porque Dios mira el corazón. Y bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. Entonces, aquí uno es la iglesia y otro es, como dije, una cosa es ser miembro de una iglesia y otra cosa es tener una comunión cercana, íntima, estrecha relación con Dios. De ahí la diferencia del versículo 1. Bueno, si hablamos de Israel, dentro del pueblo de Israel había hombres rectos, puros de corazón. Era David, era Asaf, eran los hijos de los cantores, y la lista puede seguir, pero hay una diferencia. ¿No? Hay otros que aman a Dios, hay otros que aman a Dios tan cercanamente, están siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Hay otros que pueden decir, yo amo a Dios, y normalmente pueden vivir una vida más alejada de las cosas de Dios, sin ningún compromiso en las cosas de Dios. Y así puedes seguir, tal vez, hacer una lista o una orden, pero lo primero que decimos es que Dios conoce nuestros corazones. No podemos esconder nada a los ojos de Dios. Nuestras dudas, nuestros temores, Dios lo conoce y conocía cómo estaba Asaf, aquí el Hijo de Dios. Y tenemos que, hermanos, confrontar toda lucha al nivel del pensamiento, al nivel del corazón. Con el pecado es así. No es que primero vamos al acto, después piensas. No, primero pasa por tu mente, pasa por tu corazón. Y la lucha aquí que comparte el salmista, como dije, no es de un escéptico o de un incrédulo. Él buscó ser puro a Dios. Versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro, dice, mi corazón. Sus luchas resultaron al final. ¿Cómo terminó? Amargado, versículo 21, cuando mi corazón se llenó de amargura. Versículo 26, cuando al final puede decir, mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Puedes ver la lucha, ¿no? La debilidad de Asaf, pero al final el cómo termina. Está luchando, pasa por su mente muchas cosas. Y así son las tentaciones. Ofertas de puesto, las ofertas que Satanás puede enviarte. Todo pasa por la mente, todo tiene que ser a nivel del corazón. Y al final obtiene aquí la victoria Asaf. Por eso va a decir, bueno es Dios para con los de Israel. Sobre todo aquellos que son rectos de corazón. Aquí vamos a ver algunas observaciones, versículos 13 y 14, porque estos fueron los problemas que él experimentó. Primero dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Aquí el problema de la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los píos es un asunto de corazón, como hemos dicho. Y Asaf nos está mostrando lo que está pasando dentro de él. No simplemente es que todo está bien para Asaf. Tenía el corazón aquí amargado. Está dudando de cómo está él, pero al mismo tiempo admite su lucha y nos muestra su victoria. Al final termina diciendo, Dios es la fortaleza de mi corazón. Es como un examen, ¿se dan cuenta? O es como examinamos el corazón del salmista. Y lo primero que vamos a ver es que la envidia, hermanos, está en la raíz de este tipo de lucha. Versículo 3. Porque tuve envidia. ¿De quién? De los soberbios, de los arrogantes, al ver la prosperidad, la grandeza de ellos.
Asaf miró su propia falta aquí. ¿De qué? De bienes materiales. Y sus propios problemas. Algo estaba pasando en el corazón de Asaf. Él se compara con los ricos, con los poderosos, con los grandes. Mira alrededor. Tiene un 4x4, tiene un Ferrari, un Ducati. Y yo con mi moto, con mi bicicleta. Si comparo en ejemplos modernos. Tienen empresas. Y yo sigo en mi puesto, en el mercado. Y la lista puede seguir. Asaf tiene un problema aquí. En otras palabras que dice Asaf, quiero lo que tienen. Quiero lo que tienen. Por eso dice, mis pies estuvieron a punto de tropezar o de resbalar. Y su corazón no estaba bien. Sus deseos eran equivocados. Deseaba hacerse rico pensando que el dinero solucionaría sus problemas. 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a hacer un recordatorio en el Nuevo Testamento lo que nos dice. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual algunos, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La envidia de Asaf, ¿de quién? De los prósperos. Hay una manera legítima de obtener las cosas. Hay una forma en que Dios bendice. Pero otra manera es que uno llega a obtener de manera, llamemos, ilegal. Y aquí el problema no es eso, el problema es la envidia. Y estamos diciendo es la raíz. Versículo 4 dice de ellos, porque no hay dolores en su muerte. Lo primero que menciona acerca de los impíos aquí, Asaf, dice, no hay dolores. Y tal vez aquí un poco los eruditos hebreos debaten la traducción correcta de esta frase. La NBI, una versión para leer, dice, no tiene lucha en sus cuerpos, están sanos, están fuertes. ¿Qué estaría viendo Asaf? Tal vez probablemente él se estaba enfermando una y otra vez. Pero no así los poderosos, no así los ricos. Creo que lo más probable, una traducción, como he podido encontrar, copiar, quiere decir que los impíos mueren pacíficamente. No temen el juicio, porque Satanás les ha adormecido, pensando que están bien y que van a recibir la recompensa. Cuán engañados los tienen. Spurgeon dice sobre esto, se deslizan hacia la eternidad sin luchar. En otras palabras, una vida fácil, como ganar un campeonato, un torneo, se lo llevaron fácil. Así es la vida de los impíos. Pero Spurgeon lo resumen tan fácil, tan sencillo. Se deslizan hacia la eternidad sin luchar. Versículo 4 y 7 habla no solamente de los dolores en su muerte, dice, su cuerpo es robusto. Algunas versiones lo traducen como cordura, en otras palabras, comían bien, bebían lo que querían. Robusto, gordura, en el tiempo de ellos era algo positivo, por decir, porque no sabía nada sobre las enfermedades cardíacas, por riesgo de la diabetes, porque generaría un sobrepeso. Para ellos, ser ricos o ser gordos significaba tener comida diaria suficiente, comer lo que querían comer. Versículo 6 dice, por tanto, el orgullo es su collar. Aquí hay y sigo leyendo, después explico, se desborda su corazón con sus antojos. Aquí vamos a ver, debido a que tienen éxito, ¿qué pasa con ese éxito? Ellos lo atribuyen a su capacidad,
a su ingenio, a su sabiduría, por decir, que alcanzaron o que llegaron ahí por méritos propios, que nadie les ha regalado nada. Cuando todo viene de la mano bondadosa de Dios, versículo 1, Dios es bueno. Todo viene de la bondad de Dios, pero ellos aquí no reconocen. Por tanto, el orgullo es su collar. No le atribuyen la gloria a Dios. ¿Y cuántos de nosotros conocemos, hombres y mujeres, decir esto? No es lo que yo he adquirido, por lo cual me he esforzado, he trabajado, no he dormido, me he quemado las cejas desde pequeño. Su orgullo es su collar, dice el texto. Si ellos fueran entrevistados, ellos dirían: estoy aquí porque creo en mí mismo. Están en la cima. Ahora, no sabemos cómo llegaron ahí. Versículo 6, la parte final dice: el manto de la violencia los cubre. ¿Qué significa violencia? Que hicieron violencia. Versículo 8, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encubrada posición. Ellos dirían: así es la vida. Así es la vida. Ayer escuchaba una película, no les recomiendo, no me acuerdo el nombre, qué bueno, pero hacía una comparación entre una oveja y un lobo. El personaje decía: no soy oveja, sino soy lobo, por las características que el lobo puede tener y lo inofensivo que puede ser una oveja. Bueno, estos hombres son así, son violentos, hablan con opresión. ¿Qué habrán hecho a sus trabajadores, por decir? Pero así es la vida, dirían. Eso habla de su arrogancia. Versículo 9. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. En otras palabras, ellos dicen: Dios, no necesito de tu ayuda. Han puesto, dice el texto, su boca contra el cielo. Que lograron todo por su cuenta. Y esta descripción nos puede traer a muchos hombres y mujeres en memoria. Simplemente cuando tu jefe te dice: estás despedido. Es su empresa, es su negocio. Simplemente te dice: estás despedido. A mí una vez me despidieron, pero era por mi falta. Pero bueno, era su empresa. Versículo 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia. Versículo 10 es difícil de interpretar, pero probablemente aquí los seguidores de los malvados, ¿quiénes serían? ¿Quiénes seguirían a estos hombres malvados o impíos? La multitud. Si Asaf hubiera sido convencido, su pie hubiera resbalado, él estaría bebiendo las aguas de la abundancia. O festejando. Dice un autor: los aclaman, los aprueban, los adulan y los siguen. Debido a la asociación que han logrado con ellos. Remito a la película decía al final: dos malvados se unen para hacer una corporación. Y estos hombres aquí vuelven a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Su actitud hacia Dios es distinta. Versículo 11, y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Como que Dios no hubiera sido parte de todo lo que han recibido. Nosotros sabemos, hermanos, todo viene de la mano de Dios. Dios enriquece, Dios empobrece. Y Dios al quien quiere enriquecer, lo enriquece. Y al que lo deja en la pobreza, lo hace. El versículo 10 aquí
perdón, versículo 11, dice, no hay conocimiento del Altísimo. Al final no reconocen, no importa eso, si Dios me la da o no me la da. Dice, yo lo he logrado. Ahora, no creo que aquí el salmista estaría envidiando la arrogancia o la crueldad de estos hombres, pero sí envidiaba su estilo de vida, que es fácil. Él aguardaba su corazón, como hemos visto o hemos leído. Ellos son malos, son impíos, disfrutan la vida tan fácil. Versículo 12. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado su riqueza, dice Asaf. Hasta aquí estamos viendo cómo Asaf va describiendo de aquellos que dicen, ¿no? o de aquellos que pueden gritar que esto no es justo. Yo podría tal vez pensar o creer de alguien que es nuevo en la fe, ¿no? Acabo de entrar en la fe y pierdo un ser querido, o pierdo mi empleo, mi trabajo y no entiendo. Pero de aquellos que están años en la fe o conocen la Biblia bien, han leído muchas veces, ahora todos estamos expuestos a este tipo de tentaciones, todos. Pero hay un grupo que va a decir la vida no es justa. Aquellos que se quejan, aquí el corazón del salmista, versículo 21 dice, se llenó de amargura. Se llenó de amargura. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que está en juego aquí, hermanos, amigos, es la bondad de Dios y su soberanía de gobernar el mundo. Aquellos que gritan al cielo, gritan a Dios que no es justo, están cuestionando la bondad de Dios, su soberanía, que Dios tiene para gobernar este mundo. Por eso Asaf ahora finalmente va a regresar al versículo 1 y afirmar que Dios es bueno. ¿Se da cuenta? Pero mientras envidiaba a los malvados, en realidad estaba cuestionando si Dios es bueno, si Dios tiene el control del mundo. Se da cuenta que el conocimiento que tengamos del carácter de Dios, sí al final nos va a llevar a responder correctamente. Por eso es que cuando Job le es quitado todo por la voluntad soberana de Dios, hay una respuesta que le dice Job a su mujer. Bueno, primero Job maldice, perdón, su mujer maldice a Job. Pero ¿qué dice Job de su esposa? Has hablado como quien no conoce a Dios. Eso no significa que no era cristiana. Simplemente que Job conocía a Dios más de cerca y tienes una mujer que no conoce como Job conoce a Dios. Y aquí la cuestión es la bondad de Dios, la soberanía que Dios tiene sobre el mundo. Como que pone a reyes, quita a reyes, enriquece a quien quiere enriquecer, y Dios es bueno. Pero la pregunta aquí, o lo que Asaf dice, es que es lo contrario. Los buenos, los justos, los que guardan su corazón, sufren. Son perseguidos, no prosperan. En cambio, los impíos, los arrogantes, los malos, les va bien. Esto es un ataque al dominio o a la hegemonía que Dios puede tener sobre nosotros. Es lo que pasó con Eva. Satanás le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ese fruto. Satanás estaba atacando la bondad de Dios, que Dios no es bueno. Pero ciertamente, dice, el día que comas serás como Dios. Bueno, ahí es el engaño. Pero en ese momento Satanás atacó la bondad de Dios y sugiere a Eva. Satanás ha usado con lo que hizo con Eva por muchos años, lo sigue usando por décadas, por siglos.
Que cuando el creyente comienza a dudar de la bondad de Dios o de su soberanía sobre las cosas que pueden pasar en su mundo, muchos van a resbalar hacia la duda y el pecado. Y cuando pensamos que Dios no es justo, esto nos lleva a cuestionar los beneficios de seguir a Dios. Que si vale la pena seguir a Dios. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuando como solteros podemos hablar, que nosotros, si fuéramos, o si estuviéramos en el mundo, hace rato estaríamos viviendo, tal vez, o conviviendo, o casados, no lo sé. Pero cuando venimos al reino de Dios, cuando somos admitidos a una iglesia, primeramente entendemos, no ayudes igual, que hay un tiempo para casarse, hay un tiempo para todo. Pero si estuviéramos en el mundo, fornicamos, adulteramos cuando queremos. Pero ¿qué pasa si estás años en la iglesia y no aparece la mujer indicada, el hombre indicado? Empiezas a cuestionar la voluntad de Dios. Eso puede multiplicarse en muchos ejemplos. Como dije, Satanás ha usado eso. Te puede hacer duda. ¿De qué sirve que estás sirviendo años en la iglesia? Otros ni si vienen, se convierten y ya están casados. ¿No? ¿Cuántos casos de eso hemos visto? Por ahí hace años escuché, jocosamente alguien dijo, me voy a quedar a forrar Biblias toda mi vida, nunca me voy a casar, y me reía de eso. Bueno, será lo que Dios quiere para ti, ¿no? Pues no podemos cuestionar, pero Dios tiene un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Eso lo dice las Escrituras. Pero no significa empezar a cuestionar. Y cuando pasamos por eso, empezamos a cuestionar, como dije, los beneficios de seguir a Dios. Asaf se lamentó de haber seguido al Señor en vano. Versículo 13. Ciertamente dice, en vano he guardado mi corazón. Ha hecho que su vida esté consagrada a Dios. Su vida interior, su corazón, sus manos. Es como un hombre del Salmo 1. Apartado, siempre siendo recto. Pero todo lo que había experimentado aquí es problemas. Y no debes sorprenderte. Que cuando venimos a los pies de Cristo, va a haber muchos problemas. Y versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? O sea, como que había puros problemas para el salmista. Dice, en vano, estoy sirviendo, estoy dirigiendo, enseño a otros, predico a otros, evangelizo, pero todo es problemas. Hay algo que está pasando aquí con el corazón de Asaf. ¿Cómo estaba su fe? Podemos preguntarnos. Esto puede venir del Señor o este es del enemigo. Porque Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11 nos habla de una disciplina amorosa de Dios. De eso nos habla. Porque los ricos, diría Asaf, viven la buena vida. Yo vivo la peor vida. Spurgeon observa aquí y dice, quiero que escuche usted, dice, pobre Asaf. Cuestiona el valor de la santidad cuando su salario se paga con la moneda de la aflicción. Lo dice un gran hombre, conociendo su naturaleza. Pensemos como José. Al final dijo que todo lo que habían hecho contra él era la voluntad de Dios, para que Dios pueda librar a ese pueblo y dar un pueblo, una descendencia, una nación.
O Pablo diría en Romanos 8, afirmando la soberanía de Dios, que todas las cosas obran para el bien de los suyos. Cuando quitas la vista o cuando la fe no está en Dios, pasan los cuestionamientos, pasan las dudas, porque uno está enfocado en uno mismo. Ya viene ahí la duda, viene el cuestionamiento, la autocompasión, que también viene a ser la raíz del cuestionamiento de la justicia de Dios. Asaf se va a dar cuenta de que el problema, que Dios no era injusto, o que los malvados prosperaron. Su problema era su propio enfoque, de autocompasión. Él va a decir en el versículo 22, y es fuerte lo que él va a decir. El problema es que, como vuelvo a decir, Dios, tú no eres el problema. Yo soy el problema. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Su enfoque estaba en él mismo. Cuando dijo, ¿qué obtengo de ser puro? Y Asaf, hasta aquí hemos visto, él se escribe problemas. Un autor dice lo siguiente: la misma formulación del pensamiento ha conmocionado al escritor en un mejor estado de ánimo. Dios no es injusto. Yo soy el problema. Era como una bestia, dice aquí, delante de ti. Necio, ignorante, insensato. Y versículos 15 a 28, la segunda parte de nuestro mensaje. Cuando conocemos cómo está Asaf, ahora vamos a ver cómo es que de ese pensamiento, de ese grito, quien dice la vida no es justa, obtiene una perspectiva eterna de Dios sobre estos temas. Y de eso trata estos versículos. Porque cuando lidiamos con situaciones difíciles, primeramente debemos recordar la palabra de Dios. Hace años he aprendido y siempre creo que les he comunicado: no busque consejo fuera de la iglesia. No vaya a Egipto. No vaya a Egipto. En otra palabra, no vaya al mundo. Busque consejo en el pueblo de Dios. Porque ellos te van a remitir a la palabra de Dios. Cuando luches con un problema difícil, dice Isaías capítulo 55, versículo 8: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, declara el Señor. Nuestro entendimiento, hermanos, es finito. Dios tiene pensamientos altos, grandes y sublimes. Porque mis pensamientos, dice, ni tus caminos son mis caminos. El Señor tiene un propósito en cada situación. Y esa situación puede ser, hermanos, para ti mucho tiempo. Una enfermedad puede aparecer en tu cuerpo y puede demorar años en que esa enfermedad desaparezca o te quedes con esa enfermedad. Para ti puede ser una vida, para Dios puede ser como un día. Ni un día, porque 1000 años es como un día para el Señor. Nosotros estamos limitados al tiempo. Pero los caminos de Dios, para que entiendas, hermano, a veces es bastante misterioso. Como una niña al salir de su casa puede ser atropellada, ultrajada, y muchas cosas. Muchas veces es misterioso. Cáncer, COVID. Uno dice, tan temprana edad se fue este joven. Es bastante misterioso.
para entender sus caminos, debemos estudiar su palabra en dependencia del Espíritu Santo. Porque la mente natural no puede entender las cosas espirituales. Nosotros, los espirituales, sí podemos comprender. Solamente el Espíritu Santo te puede dar ese entendimiento. Y aquí voy a mencionar 5 acciones que el salmista tomó, como estamos finalizando en su angustia por la aparente injusticia de Dios. Primero, afronte su responsabilidad como creyente para con los demás. Versículo 15. Volviendo al texto. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Si hubiera dicho, dice aquí, que si por un momento el salmista se hubiera detenido, como dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día. Él ha mencionado esto. Soy castigado todas las mañanas. De cómo la maldad de los impíos era sobre él. Ahora, algo que va a comunicar aquí, ya para ir finalizando, es que, hermanos, cuando nosotros cuestionamos la bondad de Dios, puede venir la severidad de Dios. Puede venir el juicio de Dios. Tú puedes ser de tropiezo para otros, haciendo ver a Dios así, a tu hijo, a quien quieres ganar en la fe. Y ellos empiezan a mofar de Dios. Por eso el versículo 15 va a decir, si hubiera dicho, así hablaré, porque ya lo dijo el versículo 14. He aquí, dice, habría traicionado a la generación de tus hijos. ¿Y de qué manera esto vamos a explicar? Él está diciendo a todos los que habían estado pensando acerca de la prosperidad de los impíos. Y cómo la prueba de los piadosos es distinto. Cómo son sometidos. Algo que descubrimos en el versículo 3 y versículo 13, hasta aquí, es la envidia que estaba en su corazón. Pero también lo que él va a hacer aquí es confrontar esa realidad, o ser responsable para con los demás. Así hablaré. Habría traicionado, dice, o sea, plural, si se dan cuenta. Lo primero que vemos es que su enfoque estaba en él. En él. Para nosotros somos responsables no solo ante Dios, sino también ante los demás. Porque pensamos en nosotros mismos muchas veces. Nos olvidamos que alrededor nuestro tenemos gente muy cercana. Familiares, si tiene hijos. Y lo que decimos puede impactar a nuestras familias. Es así. En todas las áreas. Puede ser más para mal que para bien. Si usted empieza a dar su grito al cielo, o estar enojado, un hombre como Jonás, que no quería ver lo que Dios puede hacer, aunque él sabía que Dios puede hacer, eso puede afectar a otros. Pero eso no significa que vamos a anular la voluntad de Dios. Si Dios ha dicho que Nínive va a ser salvo, va a ser salvo. Pero otros lo van a escuchar, hablando, quienes estén a nuestros lados. Y al final no quieran seguir al Señor. Y no es correcto. Si a ti te miran como ejemplo y tú caes, va a ser tropiezo. Sea pastor, sea el papá de una casa, vas a dañar a los que están a tu lado. Ahora, no importa en la posición que estés, antes de quejarse,
de Dios o cuestionar su bondad, enfrente su responsabilidad. Por eso versículo 15 dice, si hubiera dicho, si hubiera hablado de otra manera, porque este capítulo es bien conocido por muchos. ¿Y por qué lo conocemos? Porque Asaf lo ha dicho. Y el Espíritu Santo lo ha puesto para que tú y yo conozcamos que somos como Asaf muchas veces, que nos comportamos tal como este hombre lo ha hecho. Y el versículo 16 nos va a llevar ahora a que usted, yo, tomemos el tiempo para pensar bíblicamente sobre estos asuntos antes de actuar. ¿Y qué dice el versículo 16? Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. El salmista aquí empezó a meditar, a pensar. Al final va a decir, fue difícil para él. ¿Por qué? Porque la respuesta no llegó inmediatamente. No sabemos cuánto tiempo, pero la respuesta llegaría cuando él dice en el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, encontró la respuesta. Como veremos, primero hay que reflexionar, hay que meditar. Ahora, si el pueblo de Dios hiciera esto constantemente, es obvio que evitaría muchos problemas. Si Abraham no hubiera tomado a Agar por esposa, no tendríamos la guerra del Oriente. Años y años está el conflicto ahí. Y va a seguir. Si Abraham se hubiera detenido, hubiera esperado la voluntad de Dios, ¿no? Hablando del hijo de la promesa. Y lo que ocasionó Abraham. Eso no lo va a detener la ONU ni las naciones. No lo va a hacer. Tienes a Asaf que se detiene, medita y reflexiona para comprender. Puede pasar un ejemplo moderno. Si el que fuma se daría cuenta que el fumar es dañino para su salud, o el que se droga o el que se emborracha, pensara por un momento que es dañino. Si hablamos de la droga, el alcohol, va a traer pobreza, le va a quitar salud. Probablemente alguien diría, me hace sentir bien, lo hago con mi dinero, vivo a mi manera. Y así vive el mundo. Pero al final son esclavos de eso. Trabajan para eso. Y que los tiene dominados. Y lo mismo se puede decir de muchos pecados. Por eso, si usted toma su tiempo para pensar bíblicamente sobre dónde le llevaría su pecado, entonces lo evitaría. Versículo 17. Tome el tiempo para reunirse con Dios y su pueblo, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. El salmista no resolvió las cosas hasta que fue al santuario de Dios. En estos tiempos de pandemia, para muchos no ha sido importante congregar. Así como usted, así, bueno, en mi vida también me he encontrado con muchos cristianos de otras iglesias y veo la realidad. Otros tienen el deseo de que las puertas de la iglesia sean abiertas todos los días, todos los domingos. Y otros están, pues ir quietos, que siga todo la iglesia cerrada. Y tantos problemas. Cuando el salmista va al santuario y ahí está la solución para su problema. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que él percibió el fin de los malvados, que Dios los va a traer a juicio. Entonces comprendí el fin de ellos.
O si se hubiera asociado, ¿se imagina dónde hubiera terminado él? En el Nuevo Testamento hemos leído porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, unos se desviaron. Ahora en el versículo 17, el santuario aquí se refiere al tabernáculo, que más tarde sería el templo, donde Dios manifestó su santa presencia. Hasta uno dice lo que sucedió allí, no sabemos a qué hora entró, qué es lo que pudo haber escuchado, no nos dice. Pero él va a decir que él logró aclarar sus pensamientos, que eran confusos, al encontrarse ahí con Dios. Ahora, ha habido interpretaciones, por ejemplo, Juan Calvino comenta de este versículo 16, él interpreta el santuario como una referencia a la palabra de Dios. Ahora, esto es que entendemos debido, ¿no?, a que el libro de la ley estaba guardado en el santuario. Ya esa sea la interpretación, el significado, no, pero es cierto. Necesitamos la palabra de Dios para obtener una perspectiva sobre cómo lidiar con los problemas difíciles que tenemos en la vida, con pruebas. Eso nos lleva a una aplicación. Necesitamos tiempo privado en la palabra de Dios, en la lectura, en el estudio, en la oración, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Por eso este salmo puede ser para ti hoy, pero también necesitamos la enseñanza de otros hombres, que nos enseñe, en citas de la iglesia, hablando cuando se trata de venir a congregar. Me adelanté hace rato, les dije, no vayan a Egipto, no busquen consejo fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios. No hay sabiduría. Salomón lo pone en Proverbios, es necesario, eso lo he citado muchas veces. Por lo contrario, tómate el tiempo para encontrarte con Dios en su lugar santo. Pero el santuario de Dios es también un lugar donde su pueblo se reunía para adorar. Esto está implícito aquí. Que el salmista no estaba yendo o no se estaba congregando. Esto está implícitamente, como dije, con los hijos de Dios. No estaba congregando. Se estaba aislando. No vio necesario. Por eso la autocompasión que él está manifestando. Al entrar en el santuario, él vio probablemente cuando fue que otros creían en Dios y caminaban con Dios a pesar de sus pruebas. Uno puede observar eso. Quizás pudo hablar con uno de ellos sobre su problema y obtener otra perspectiva, pero no lo hizo. No contó su problema a otros. ¿Qué puede pasar? Que tú puedes ir, no puedes contar tu problema. La respuesta es a esto. Ve al santuario, porque aquí encontró su solución. Versículos 18 al 22 y versículo 27. Obtenga la perspectiva eterna de Dios sobre la muerte y juicio. De esto nos hablan estos versículos. Asaf entró al santuario, percibió el fin de los malvados, versículo 17. Y versículos 18 al 20. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantas, despreciarás su apariencia. Por fin abrió los ojos, que se estaba autoengañando. Y versículo 27, el penúltimo versículo dice, porque aquí los que están lejos de ti, dice, perecerán. Tú has destruido a todos los que son infieles. Estos hombres que eran ricos, orgullosos, pecadores, que pensarían que eran invencibles y que nada les pasaría. Pero en el tiempo soberano de Dios, Él los coloca en unos lugares resbaladizos para que sus pies tropiecen. Eso hace. Serían como personas aquí que pisan el hielo y resbalan.
se hunden, hablando de estos hombres. En un segundo. Son heridos de muerte, dice el texto. A los piadosos e impíos les puede parecer que Dios está durmiendo. Pero cuando abren sus ojos, eso no ha pasado. Dios está en control, Dios está despierto, el impío que estaba ya no está. Son como la flor que florece y termina marchitándose. O cuando las tinieblas se desvanecen o desaparecen. Así es el fin de los arrogantes, de los pecadores, de los impíos. Son destruidos repentinamente, versículo 19. ¿Cómo son destruidos en un momento? No muchos poderosos han vivido largo tiempo. Los Césares, los Hitler, los Alejandro Magno, los Hugo Chávez, muchos nombres. Usain Bin Laden, Alan García, por decir a alguien que conocemos. De repente desaparece. En un momento. Completamente son, como dice el versículo 19, barridos. El versículo 20 muestra cuán absolutamente e intranscendentemente son tales hombres, hablando de su destino. Cuando mi corazón se llenó, versículo 20, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Pensaron que eran los fuertes, los poderosos, los importantes, pero Dios los hace como un sueño, en un instante. Al final, por la Biblia sabemos, hermanos, amigos, que la vida está en las manos de Dios. Y la Biblia deja muy claro de que nadie va a escapar de la muerte y del juicio, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. En otras palabras, van a dar cuenta a Dios. Si no vivimos como creyentes a la luz de esa perspectiva eterna, viviremos como es el versículo 22. Como bestias, como seres irracionales. Viven y mueren sin pensar en la eternidad. Para salir de donde puedes estar, hasta aquí el salmista nos ha informado cómo lo ha hecho. Versículo 23 al 28. Reconozca, por último, que Dios es su principal tesoro por el tiempo y la eternidad. Y es lo que hace el salmista. Cómo recupera la perspectiva de que Dios es verdaderamente bueno con su pueblo. Se dio cuenta de que Dios había estado todo el tiempo en esa prueba, que lo había tomado de su mano. Versículo 23, de cómo Dios lo sostenía, le estaba observando. Por eso va a decir, sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Por ahí algunos gritan, Dios me ha abandonado, Dios ya no me escucha mi oración. Si es por tu pecado, tú sabes que eso es correcto, Dios no te va a escuchar. Pero si tu pensamiento es, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, el salmista dice aquí, tú me has tomado de la mano. Dios siempre está con su pueblo. Es porque aquí el salmista ya recuperó una perspectiva distinta. Ya no está enfocado en él. Ahora lo está superando. Y termina versículo 24. Con tu consejo me guiarás. Después me recibirás sin gloria. Que Dios había sido su consejero. Que la palabra de Dios para ti y para mí, sabemos que es nuestro consejero. Versículo 24 dice, la última parte. Después me recibirás en gloria. Aquí la palabra traducida para recibir, el original es como cuando Dios llevó a Enoc y a Elías al cielo. Y la palabra gloria, la gloria eterna es estar con Dios. El salmista tuvo un conocimiento ahora distinto, viendo el fin de los justos,
viendo el fin de los malos, de cómo Dios lo ha sostenido, al final lo va a llevar a su presencia. Es un versículo muy asombroso. Versículo 25-26. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y de ahí que Dios tiene que ser tu tesoro supremo. No un tesoro más. Tu tesoro supremo. Aquí en la tierra. Y va a ser en el cielo para siempre. Martín Lutero dice lo siguiente: es el nivel más alto al que podemos llegar a alcanzar. De hecho, en estos dos versículos vemos la meta de la salvación. El problema inicial del salmista, al comienzo, es que estaban problemas. Pero cuando vio el fin de estos hombres poderosos y malvados, se desilusionó. El momento afirmó, estaba amargado, afirmó que en vano se había guardado para Dios. Pero ahora hay algo asombroso que voy a decir, voy a terminar de esa manera. Asaf vio que Dios es suficiente. Es suficiente. Si Dios es tu máximo tesoro, Dios está sobre todo, entonces lo tienes todo. Cantamos el himno, cuenta cuántas bendiciones Dios te ha dado. Son muchas, hermanos. No vas a enumerar. Son muchas. Hay una manera correcta de orar cuando estás atribulado en la prueba. No busques que Dios retire directamente eso de ti. Busca a Dios. Busca a Dios. Porque el salmista va a decir, versículo 28, más para mí estar cerca de Dios es mi bien. Es muy distinto. Señor, quítame, sáname. Cuando buscas a Dios, cuando derramas tu corazón completamente. Y sabes, si Dios quiere lo va a hacer, si no, no lo va a hacer. Es como solamente buscamos la bendición, no buscamos al que nos bendice. Y el salmista dice, más para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Y Asaf llega a ver aquí a Dios. Puedes decir lo mismo. Pero Asaf nos invita a que conozcamos a Dios de esa manera. Cantamos el himno, busca primero el reino de Dios. Si aún estamos buscando tesoros aquí, entonces no deseas irte al cielo. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca la comunión con Dios. Puedes tener prosperidad aquí, pero puedes ser un pobre en el reino de los cielos. Tú eliges quedarte aquí o irte al cielo para disfrutar de la presencia y de las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Ahora, si como Asaf estás luchando y dices que Dios no es justo, tu principal tesoro no es Dios. Hay un desbalance en lo que dices, en lo que afirmas. Es tiempo de poder hacer lo que Asaf hizo. No envidies la prosperidad de los malvados. Es corto. La vida que Dios ofrece o la felicidad es eterna. Las pruebas, hermanos, son cortas al final. Pablo en Romanos 8 lo pone de esa manera, ¿no? Si solamente somos probados para este mundo, cuán miserables seríamos. Pero la prueba va a producir frutos.
Puede ser que para ti sea un tiempo, pero va a producir frutos eternos, porque por medio de esa prueba eres sometido como el oro es probado. Va a cumplir su propósito, Dios. Que Dios, hermanos, nos abra más el entendimiento sobre este pasaje. Como dije, Martín Loyola predicó 11 sermones. Hay mucho que hablar de este capítulo. Oremos. Padre, cómo no darte gracias. Señor, nuestro corazón es engañoso. Tu palabra dice, maldito el que confía en el hombre. ¿Cuántas veces, Señor, nuestro corazón nos ha engañado? ¿Y cuántas veces hemos estado en los calzados de Asaf? ¿Y cuántas veces hemos resbalado? Al dudar de tu bondad, al cuestionar tu control en este mundo. Señor, tú nos perdonas. Queremos ser como Asaf. Queremos meditar cuando venimos, cuando nos reunimos en tu palabra. Cuando entré en el santuario, dice Asaf, entendió su problema. Señor, en esta noche al salir de tu presencia, vamos a recordarnos que tú nos sostienes. El salmista ha dicho, tú me has tomado de la mano derecha. Señor, tú guardas de nosotros. Tú estás en las pruebas, en los momentos difíciles, en el dolor, en el llanto, en la enfermedad. Tú estás con nosotros. Por lo contrario, así como los discípulos te pidieron, aumentanos la fe. Te lo pedimos. No queremos dudar de tu poder. No queremos cuestionar tu control. No nos parezcamos a las bestias del campo. Señor, nos has hecho seres racionales, nuevas criaturas. Nuestra perspectiva debe ser distinta. No os conforméis de tu palabra a este mundo, a este siglo, a esta era. Señor, este mundo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. Bien hacen aquellos, oh Dios, que se aferran a ti y creen en tu palabra. Bendice tu pueblo. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.